ahora. Vamos con información del momento. A esta hora el presidente Gabriel Boric participa en el foro Chile Diario El País en la comuna de Vitacura. Vamos a escuchar parte de sus palabras a continuación. Y venimos haciendo esto desde hace muchísimo tiempo en toda la región, en un modelo de cooperación sur-sur, de América y para América. Creo que nos interesa. Creo que lo que interesa es escucharle a usted en este momento. Y por eso mis palabras son muy breves. Pepa tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Presidente Boric, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Anoche presentó los primeros presupuestos de su mandato, unos presupuestos expansivos que contemplan un incremento del gasto público del 4,2%, el compromiso de crear 200.000 puestos de trabajo, inversiones en infraestructuras, en un momento, presidente, de mucha incertidumbre global, ¿no? Porque estamos saliendo de la pandemia, por las consecuencias de la guerra en Europa. ¿Son los presupuestos que el presidente Boric hubiera querido hacer o están muy marcados por esta coyuntura? Bueno, primero, un honor estar acá contigo, Pepa. Te he seguido, no me imaginaba que iba a tener la oportunidad de poder conversar en esta circunstancia. Muchas gracias, presidente. Que, yo le he seguido también. De verdad, muchas gracias. Y un gusto poder compartir con ustedes. Sobre tu pregunta, la política siempre se hace situada. Uno nunca, no se hace política menos desde el gobierno, desde situaciones ideales. Por lo tanto, más allá de si es el presupuesto que querría idealmente presentar, es el presupuesto que en las condiciones actuales que tenemos tengo la convicción de que es el mejor presupuesto que podíamos presentar. Y no me cabe ninguna duda que con el diálogo en el Parlamento podrán mejorar algunos aspectos, pero en lo grueso es un presupuesto que está centrado en las prioridades de los chilenos hoy día y que busca además reconectar la confianza de la ciudadanía con sus instituciones. Porque más allá de que en el presupuesto se habla siempre de cuánto dinero va para allá o cuánto dinero va para acá, en general los presupuestos tienen mucho de arrastre, además de los presupuestos anteriores, cuánta es la expansión, qué programas, la evaluación de los programas, también hay una cuestión que subyace al presupuesto que hoy día no podemos dar por hecho, que es que la confianza en las instituciones, o sea, en particular en lo que nos corresponde a nosotros, el cómo funciona el Estado, influye muchísimo en la percepción que la gente tiene de la democracia, de la efectividad de la democracia. Si la democracia y si nuestros mecanismos de representación, nuestras instituciones, no sirven para resolver los problemas de la gente se va desencantando. Y de ahí a aventuras autoritarias hay pasos que no podemos dar a la democracia por sentado. Entonces, la construcción del presupuesto también tiene esa perspectiva. ¿Cuáles son las prioridades? Reactivación económica, seguridad y aseguramiento de derechos sociales. Y en lo económico, lo que tú dices es un presupuesto contracíclico en un momento de ajuste de la economía chilena, producto de la expansión del consumo que hubo en particular el año pasado, producto de los retiros y de los ingresos familiares de emergencia. Hoy día estamos en un ajuste con alta inflación y lo que hemos hecho de manera seria, responsable, liderados por nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y nuestra directora de presupuestos, Javiera Martínez, es presentar un presupuesto que se haga cargo de esta situación, fomentando la inversión pública con un aumento del 4,2%, que creemos responde a las necesidades de hoy día del país. Para que todo eso sea posible, presidente, hace falta llenar las arcas públicas. El debate de los impuestos, de la tributación, no es un debate chileno, es un debate global en este momento. Prácticamente todos los organismos económicos multilaterales están recomendando incrementar la presión tributaria, ¿no? ¿Escucharon eso? ¿No? Ustedes, a los que vienen mucho a este lugar no tienden a no escuchar. Usted tiene pendiente una reforma tributaria que ha recibido el respaldo de la OCDE, que dice que es ambiciosa pero factible y que contempla unos ingresos del 4% del PIB, creo, en 4 años, ¿no? ¿Es ese todo el recorrido fiscal que tiene Chile o todavía tiene margen su país para incrementar la presión fiscal? Piano, piano va lontano. Tenemos que primero lograr aprobar esta reforma tributaria.
y hemos aprendido de... Esta es la reforma tributaria quizás más ambiciosa que hemos tenido desde la que realizó el presidente Elwin en conjunto con el Parlamento de la época, en particular con el oficialismo, la concertación y Renovación Nacional a principios de los 90. Después hubo otra reforma importante en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y ahora esta que, como tú bien señalabas, la OCDE ha reconocido que es ambiciosa pero factible, en donde hemos puesto el centro en buscar una mejor distribución de los recursos y hemos tenido mucho diálogo, hemos conversado mucho con las diferentes actorías, con los trabajadores, trabajadoras, para poder crear la reforma tributaria. Tuvimos espacios de conversaciones en todas las regiones, en particular con pymes, y creo que hemos llegado a un diseño que espero logre acuerdo en el Senado, porque hay algo que no podemos olvidar. De nuevo, ¿qué está detrás de la reforma tributaria? No olvidemos que en Chile, hace 3 años, hubo un estallido social que expresó o dio cuenta de un malestar que se estaba incubando y en donde los motivos más profundos de ese malestar siguen en muchos casos plenamente vigentes. Entonces, yo siempre digo, no pasemos de los que decían no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Tenemos que buscar una sociedad más cohesionada. Para eso se requiere construir un colchón, un Estado que garantice derechos sociales universales. Ahora, eso se hace, lo hemos aprendido en la historia y también, no solamente en la historia, también en los hechos recientes, se hace de manera progresiva. Chile seguramente podrá avanzar más en mejorar la distribución, pero para eso también tenemos que preocuparnos del crecimiento, de mejorar la productividad. Chile tiene la productividad estancada hace más o menos 10 años, de aumentar la industria nacional. En Chile ha disminuido mucho la industria nacional también en el último tiempo. Entonces, son cuestiones, acá no es solamente redistribución, es redistribución para un desarrollo más equitativo, sostenible en el tiempo. Me llamó la atención en su discurso televisado de ayer, cuando presentaban los presupuestos, la cantidad de veces que se refería a la seguridad pública. Ese es un asunto en el que no entra habitualmente la izquierda, o una parte de la izquierda, que parece que no se siente cómoda con una reclamación que es ciudadana, ¿no? La seguridad pública es imprescindible para que las cosas funcionen. ¿Qué le preocupa, presidente? Porque insistió mucho en subrayar que su gobierno iba a proporcionar seguridad ciudadana, seguridad pública. Hay diferentes dimensiones de la seguridad y efectivamente desde la izquierda siempre abordamos más los temas de seguridad económica, de seguridad social, y la seguridad pública está muy dejada de lado. Y en verdad es un absurdo. No hay el respeto a la ley es garantía de protección de quienes más lo necesitan. Y por lo tanto, el hacer respetar la ley en todas sus dimensiones, no solamente en su dimensión penal, pero también en su dimensión penal, es algo que tiene que ser prioridad del gobierno, más aún en un momento en donde hemos visto una escalada de la delincuencia y en particular en ciertos tipos de delincuencia, crimen organizado, que no podemos mirar para el lado. ¿Cómo lo va a hacer, presidente? Bueno, tenemos que, como dije también en el discurso de ayer, poner los recursos donde ponemos las palabras. Hace mucho rato, lo conversábamos hoy día en la Cámara Nacional, en la Cámara de Comercio, que hay como una competencia de quién condena con más adjetivos la violencia. Y en Twitter hay una permanente como pulsión de interpelaciones a condenar lo que no condena el otro, y al final hemos visto que la violencia como fenómeno social ha aumentado. Y ha aumentado en el tipo, o sea, vean lo que lo he mencionado varias veces, pero yo creo que es significativo lo que pasó en el concierto de Daddy Yankee, lo que pasó en el partido de la Católica con la U, lo que pasa prácticamente en muchas de las manifestaciones, el 11 de septiembre. Estamos con prensa nacional e internacional, los atentados que ha habido a la prensa, que es absolutamente inaceptable por parte de grupos que yo no sé qué idea reivindicarán, pero que amenazan con cortaplumas, con cuchillos a la prensa que está cubriendo. Eso es inaceptable y por lo tanto
No basta solo con la condena, tenemos que poner más recursos, tener mejores estrategias, lo estamos trabajando en conjunto con el sector público y el sector privado, fue parte de lo que conversamos hoy día con la Cámara de Comercio, pero no podemos dejar de lado, haciendo estas cosas, invirtiendo, lo conversé hoy día con el general director de Carabineros, invirtiendo mucho más en Carabineros de lo que se había hecho en los últimos años, tampoco podemos dejar de lado las causas estructurales de la violencia. Muchas veces la izquierda se dedica solo a eso. No, tenemos que hacer los dos. Se puede caminar y mascar chicle. ¿Su gobierno es más débil desde el rechazo a la nueva Constitución? Mira, la debilidad o la fortaleza está determinada por, creo, las convicciones que uno tenga, y cuando uno se vuelve errático en las convicciones que defiende, evidentemente un gobierno se vuelve más débil porque deja de ser creíble. Yo veo que el rechazo a la propuesta de la nueva Constitución, yo por supuesto, todo el mundo lo sabe, voté apruebo, no es misterio para nadie. Me hubiese gustado que se aprobara el texto, pero creo que tenemos una oportunidad. Y creo que nuestro gobierno ha entendido que para que esa oportunidad se materialice, es imperativo reconectar con las necesidades y prioridades urgentes del momento de la gente. Y el proceso, o sea, desde la izquierda no podemos solamente ofrecer promesas escatológicas de mundos por venir a costa del presente. Entonces, el proceso constituyente, no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a acuerdos, de que vamos a tener una nueva constitución nacida en democracia, de que nos vamos a poder sentir orgullosos de una nueva constitución y que seguramente en algunos aspectos tendremos que ir más lento que lo que a algunos nos gustaría. ¿Qué quiere decir con eso, presidente? Porque cuando le preguntaban en una entrevista reciente por las causas de lo que han vivido, ¿no? Un 78% de los chilenos vota a favor de cambiar la Constitución, 2 años después un 62% rechaza el texto. Cuando le preguntan ¿cuál es su opinión sobre los motivos que pueden haber llevado a esa situación? Usted dice, no puedes ir más rápido que tu pueblo, que tu gente. ¿Qué quiere decir exactamente con esa frase? A ver, en este debate pasa que muchas veces se elige la peor interpretación posible de lo que uno trata de decir. Y he escuchado a algunos que han tratado de interpretar esta frase, que ni siquiera es mía, la idea de ser un adelantado a tu época es una manera elegante de estar equivocado, como si uno estuviera diciendo yo soy un adelantado a mi época. No, estoy diciendo exactamente lo contrario. Pretender estar adelantado a tu época es una manera elegante de estar equivocado. Y por lo tanto, lo que yo he dicho es que, y fue una de las cosas que conversamos en su momento en la misma convención, el texto propuesto, que yo creo, a mí me hacía mucho sentido, no logró convocar a la mayoría de los chilenos y chilenas, y por una serie de factores, en donde están incluidos desde campañas de desinformación muy violentas, hasta también creo, error de comprensión por parte de la mayoría de la convención, de la cual nosotros fuimos parte. No estoy diciendo la convención ustedes, como ahora aléjense, no, nosotros fuimos parte, como Frente Amplio, fuimos parte de la convención. Y como proceso histórico también tenemos que hacernos responsables de lo que pasó ahí y aprender. Si no, lo vamos a mirar y lo vamos a meter debajo de la alfombra, todo ese aprendizaje. Fue como un aterrizaje en la realidad, como una ducha de agua fría, como si hubieran estado en una burbuja. Mira lo que esto pasa en todo el mundo. Siempre hay que buscar incesantemente los equilibrios, y en general los equilibrios no están en los bordes de los péndulos. Cuando se ganó el plebiscito de entrada 80-20, 78-22 y 80-20 la otra pregunta, que era que fuera una convención 100% electa, creo que muchos, y más aún después cuando la derecha no logra el tercio, o sea, los sectores progresistas sacan más de 2/3 de la convención, hay muchos que pensamos, como bueno, acá está todo listo para
poder avanzar todo lo lejos que queramos. Pero creo que en ese momento hubo una disociación de la cual, insisto, creo que no la hablo con ajenidad. Faltó más diálogo con las causas populares, con los sectores populares. Si votaron, ¿cuánto? 4 millones nuevas de personas que no habían votado antes, que en su gran mayoría votaron rechazo. Entonces, yo discrepo profundamente con quienes, lo he visto algo en redes, aparece en algunas conversaciones de sobremesa, con quienes ningunean o tontean a quienes no tomaron la opción que ellos hubiesen preferido. Hay que entender los motivos más profundos de aquello. ¿Se sintió desautorizado? No, en absoluto. Desautorizado no. Yo tengo toda la legitimidad democrática que nos otorga la elección presidencial con mayor participación en la historia de Chile. A su juicio, ¿qué tendría que tener el proceso que inician ahora para que el texto que salga de la nueva convención, que haga una nueva constitución, sea un texto en el que se reconozca una mayoría de chilenos? Creo que importa mucho la legitimidad democrática pensando en el largo plazo y por lo tanto yo estoy convencido de que es importante que tengamos una convención 100% electa que tenga como único fin la redacción de la Constitución. Creo que tiene que haber un proceso de escucha de la ciudadanía que sea más vinculante. La gran mayoría de las iniciativas ciudadanas que se presentaron en la convención fueron descartadas con no suficiente discusión. Creo además de que hay que tener un especial cuidado por las formas. Creo que eventos como que después fueron exagerados intencionalmente por parte de un sector que no quería ningún cambio, pero eventos, por ejemplo, la interrupción del himno nacional de las primeras sesiones creo que le hizo mucho daño al espíritu de unidad que tiene que representar el proceso constituyente. Lo constituyente no es partir de cero. Lo constituyente es sobre una historia. Y yo creo que reconocer esa historia, embeberse, nutrirse de esa historia es tremendamente importante. Y en ese sentido, el rol que pueda cumplir personas que sean coadyuvantes o grupos que sean coadyuvantes al proceso de deliberación democrática, en la medida en que no restrinja la deliberación democrática, como pareciera que algunos quisieran, también es un aporte importante. ¿Y teme que la extrema derecha salga fortalecida de ese rechazo de la Constitución? Si se fijan, los extremos nunca se presentan como tal. Acá en Chile hace mucho, bueno, el Mercurio siempre habla de que la UDI es de centro derecha, por ejemplo. O los medios en general. La UDI no es de centro derecha. La UDI es un partido de derecha y el Partido Republicano es un partido de extrema derecha. En Chile en general creo que la vara política estuvo muy corrida durante demasiado tiempo. Pero la verdad es que es algo que estamos viendo en el mundo. Estamos viendo en el mundo y lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Hungría, con Orbán, lo acabamos de ver en Italia, en Brasil, y por lo tanto Chile no es ajeno a los fenómenos del mundo. Por supuesto que es una preocupación, pero la preocupación no la vamos a solucionar, o sea, esa preocupación no la vamos a abordar con condenas morales o ninguneando a quienes les hace sentido lo que están planteando. ¿Qué visión tenemos nosotros respecto, por ejemplo, al tema migratorio? A la seguridad. ¿Por qué nosotros estamos poniendo tanto énfasis en la seguridad hoy día? No significa que tengamos que vestirnos de ideas que no nos son propias, sino de hacernos cargo... Bien, parte de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, en esta entrevista con la directora del diario El País de España. Nosotros vamos a hacer una pausa en las informaciones, 18 de la tarde con 18 horas con 58 minutos. Momento de hacer la pausa. Sigan nuestra sintonía, ya viene Davor Juranovic junto a la segunda parte de Noticias 24. Que tengan una excelente jornada. Papa John's le